¿Y si la forma más rápida de aquietar la mente fuera dejar de intentar aquietarla? Imagina no forzar la calma, no pelear con los pensamientos, sino descubrir un pequeño cambio que permite que todo se asiente por sí mismo. Hay una vieja historia sobre el Buda que apunta directamente a esto, y una vez que la ves, el ruido interior cotidiano ya no se mirará igual. Cuentan que una tarde de verano, ya entrada su vida, el Buda caminaba por un bosque. El aire temblaba por el calor. Las cigarras cosían el silencio y el polvo brillaba en láminas doradas donde la luz atravesaba los árboles. Tenía sed y estaba cansado. Se volvió hacia su asistente, Ananda, y dijo, con ese tono sereno y sin prisas, que había un pequeño arroyo a 5 o 6 kilómetros detrás de ellos. Toma mi cuenco de limosna, le indicó. Regresa y tráeme un poco de agua. Ananda obedeció. Rehizo sus pasos por el sendero estrecho donde las hojas crujían bajo los pies. Pasó una curva por la que habían cruzado carretas de bueyes más temprano. Al llegar al arroyo, su ánimo cayó. Las ruedas de las carretas habían removido la cama de hojas secas y limo hasta formar un remolino turbio. El agua estaba marrón, salpicada de fragmentos de hojas y ramitas, opaca y inquieta, el sedimento girando en pequeños remolinos, negándose a asentarse. Esto, pensó Ananda, no es agua para un maestro. Volvió atrás con las manos vacías, un nudo de preocupación apretándole el pecho. Encontró al Buda y le dijo, con la cortesía de un discípulo que ocultaba una pizca de frustración, que el agua estaba embarrada e impropia para beber. Había, añadió, un gran río a 2 o 3 kilómetros adelante. Déjame traer agua de allí en vez de aquí. Sería más limpia, más rápida, sensata. Pero el Buda negó con la cabeza. Regresa al primer arroyo, dijo con suavidad. Si el agua está sucia, no entres en ella. No la remuevas con las manos. Siéntate en silencio en la orilla. No hagas nada. Simplemente observa. El agua se aclarará por sí sola. Cuando lo haga, llena el cuenco y tráemelo. Ananda no entendió. ¿Por qué caminar 5 o 6 kilómetros de regreso a agua turbia cuando un río poderoso estaba justo adelante? Le pareció absurdo, incluso cruel. La tarde solo se hacía más caliente. Pero la obediencia al maestro había sido tallada en sus huesos tras años de práctica. Así que se dio la vuelta y se fue. Regresó al pequeño arroyo. El rumor de las carretas había quedado atrás. Libélulas inquietas revoloteaban sobre la superficie. El agua ya estaba más calma. El sedimento pesado había empezado a posarse. Hojas que habían girado como pájaros cansados ahora derivaban perezosamente hacia la orilla. Ananda se quedó de pie y entonces recordó la instrucción: no tocar, no vadear, no arreglar. Siéntate y observa. Se sentó en la orilla, el cuenco de limosna apoyado en el regazo, y esperó. Los minutos se estiraron como caramelo tibio. La luz del sol parpadeaba en ribetes sobre el agua. Notó una mancha de superficie clara formándose cerca de una piedra. Luego otra. Oyó el delicado chapoteo en la orilla. Sintió cómo cambiaba la brisa. Olió la dulzura húmeda y terrosa que se levantaba del barro. Poco a poco, el arroyo, sin ser perturbado, se fue aclarando. El sedimento se hundió. El remolino se aflojó y desapareció. Lo que había sido un marrón turbio se volvió cristalino. Si se inclinaba, podía ver guijarros como monedas en el fondo, cada uno delineado por la luz. Ananda sonrió, asombrado por una lección que llegó sin una sola palabra de más. Llenó el cuenco. De regreso por el bosque se sintió más ligero. Había una especie de danza en sus pasos, alivio, comprensión, gratitud, todo entrelazado. Al llegar al Buda, tocó sus pies y ofreció el agua. El Buda le dio las gracias y Ananda soltó, casi riendo, que finalmente lo entendía. Al principio confesó, se había enojado. No lo había mostrado,
pero lo absurdo de la instrucción le había molestado. Pero sentado junto al arroyo, viéndolo cambiar sin hacer nada, vio su propia mente. Cuando se zambullía en ella, cuando discutía con los pensamientos, luchaba con los miedos, removía recuerdos antiguos, solo removía el barro. Cuanto más intentaba arreglarla, más turbia se volvía. Sin embargo, cuando simplemente se sentaba en la orilla de la mente y observaba, sin lanzarse, sin salpicar, sin intentar forzarla, las hojas del rencor, el sedimento de viejas heridas, los fragmentos del deseo, todos bajaban lentamente. La claridad surgía por sí misma. El agua no necesitaba que él la hiciera clara. Necesitaba que dejara de perturbarla. Y esto, afirmó el Buda, es la meditación verdadera. No una batalla con la mente, sino un cambio de posición. El arte de trasladar tu asiento desde el medio del arroyo hasta la tranquila orilla de la conciencia. La mayoría hemos sido enseñados al revés. Creemos que la forma de calmarse es arreglar y gestionar, compilar técnicas, suprimir ciertos pensamientos y convocar otros a voluntad. Apretamos la atención como si estuviéramos entrenando a un animal salvaje. Pero la atención no obedece ese tipo de fuerza por mucho tiempo. Se estremece, revela. El arroyo se vuelve más sucio. La instrucción de sentarse en la orilla suena paradójica, pero es profundamente práctica. No es pasividad, es sabia no intervención. El agua de la mente ya está llena de vida. Contiene recuerdos, planes, sensaciones, instintos, 1000 corrientes. Cuando te zambulles, con manos agitando, remueves el fondo. Cuando no haces nada, dejas que las corrientes se muestren y se asienten en su curso natural. Como una bola de nieve que alguien agitó y dejó sobre la mesa. Los copos no necesitan tus dedos para ordenarse, necesitan quietud para caer. Entonces, ¿cómo haces esto ahora mismo, en medio de una vida moderna ruidosa? Siéntate o párate donde estés e imagina que das un paso atrás, un solo paso, desde el arroyo del pensamiento. Siente el cuerpo. Deja que la respiración entre y salga a su propio ritmo. Deja que los sonidos sean los pájaros y el viento del arroyo. Deja que los pensamientos sean hojas en la superficie, algunas brillantes, otras rotas. No los alcanzas, no los empujas. Si un pensamiento te engancha, nota el tirón en el estómago, el hombro, la mandíbula. Ese aviso es la orilla. Cada vez que lo notas, ya estás de regreso en tierra firme. La gente suele preguntar, ¿debo enfocarme en la respiración, en un mantra, en la llama de una vela? Cualquier ancla suave sirve, pero recuerda el principio. No estás forzando que la mente quede en blanco. Estás dejándola aclararse por sí misma, negándote a agitarla. El ancla no es una herramienta para apretar. Es un lugar para descansar la atención mientras el barro se deposita. Ojos suaves, mandíbula floja, un corazón paciente. En algún punto de la práctica, el impulso de lanzarte volverá a aparecer. Un pensamiento ansioso insistirá en que es urgente. Un recuerdo susurrará que si no lo arreglas ahora, te perseguirá. Este es el momento de la lección. Las carretas acaban de pasar. El agua está removida. Tu trabajo no es arreglar el agua. Tu trabajo es sentarte tranquilo en la orilla. Respira. Siente los puntos de contacto. Los pies en el suelo, el asiento en la silla, las manos reposando. Deja que el cuerpo sea la orilla. Deja que el arroyo haga ruido. Dale tiempo. Se aclarará. Haz una pausa conmigo aquí por un momento. ¿Cuándo está tu mente más agitada? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Después de navegar en redes? ¿Antes de dormir? ¿Y qué imagen te ayuda a dar ese paso atrás hacia la orilla? La bola de nieve, la poza clara, las hojas que pasan. Compártela en los comentarios para que otros también lo intenten. Y si esta historia te está abriendo algo,
toca me gusta y suscríbete para más enseñanzas que puedas usar en la vida diaria. Ayuda al canal a llegar a las personas que lo necesitan y me dice que te traiga más de esto. Hay otro miedo escondido en este enfoque. Si no me zambullo y manejo mis pensamientos, ¿no se volverán salvajes? ¿No acabaré pasivo, desconectado, insensible? La verdad es la contraria. Cuando te sientas en la orilla, no abandonas tu mente. La cuidas de la única forma que funciona a largo plazo. El desapego es frío, la conciencia es cálida, incluye todo. Dice, sí, aquí hay ira, aquí tensión, aquí anhelo. No echas a la ira al suelo a golpes. Sientes cómo retumba en el pecho, cómo calienta la cara. Notas su historia al alzarse y caer. Sin tus manos removiendo el fondo, la ira tiene un tiempo natural de vida. Cresta y se disuelve, como una ola que finalmente se le permite romper. Piensa en las veces que trataste de dormir y te ordenaste a ti mismo no pensar. La orden se convirtió en otro pensamiento, otra carreta en el agua. Cuanto más lo intentaste, más despierto te sentiste. Pero en noches en que te diste permiso para descansar sin esperar resultados, la mente se suavizó. El arroyo se aclaró lo suficiente para que el sueño viniera a buscarte. Considera una discusión. Después la repasas 100 veces, perfeccionando frases que no dijiste, anticipando lo que dirás la próxima vez. Ese ensayo remueve el fondo, pero imagina que te sientas, respiras y observas la repetición sin añadir comentarios. Ves el dolor parpadear en la barriga. Ves la humillación chisporrotear en la garganta. No te das la vuelta. Tampoco atacas. El arroyo, visto con claridad, comienza a calmarse. La conversación que tengas mañana surgirá de esa claridad, no de la espuma. Hasta la alegría tiene su propio sedimento. Cuando te aferras a ella, intentando prolongarla, el agarre enturbia el agua. Cuando dejas que la alegría pase, la saboreas más plenamente porque no le estás añadiendo miedo. La orilla es generosa, permite que todo visite y se vaya. Hay maneras simples de entretejer esto en tu día. Trata cada marco de puerta como una orilla. Cada vez que atraviesas una puerta, haz una pausa. Respira una vez y nota el estado de tu arroyo. O pon una pequeña campana que suene cada hora y usa ese momento para dar un paso atrás, sentir el cuerpo y dejar que lo que esté removiéndose se asiente. Antes de una conversación difícil, date 30 segundos para sentarte en la orilla. Después de una reunión, antes de salir corriendo a lo siguiente, recuéstate en la silla y hazlo otra vez. No como un ritual de control, sino como un acto de confianza. La claridad vuelve cuando dejamos de enturbiarla. ¿Significa esto que nunca actuamos? No. Los ríos sirven para beber, para cruzarlos, para bañarse. El Buda no pidió a Ananda que adorara el agua. Le pidió que esperara a que se aclarara para poder usarla con sabiduría. Lo mismo pasa con el pensamiento. Pensamos para planear, crear, amar, comprender, pero cuando el pensamiento está agitado, pierde filo. La acción nacida de una mente clara es más precisa. Las palabras caen donde deben. Las decisiones se alinean con los valores. Algunos días, el arroyo se aclara en minutos. Otros días, una tormenta río arriba mantiene el agua lechosa por un rato. Está bien. La orilla es paciente. Si te sientas con amabilidad, incluso el agua turbia puede ser hermosa. La luz rozando su superficie, el sonido que hace, el recordatorio de que la vida no necesita ser impecable para merecer tu presencia. Y si la turbulencia es demasiado fuerte, si emerge un trauma, si la ansiedad es abrumadora, sentarte solo puede no ser suficiente. Entonces, la orilla se ensancha hacia la comunidad. Un amigo de confianza, un maestro, un terapeuta, un grupo que te ayude a sostener lo que pesa. La esencia sigue siendo. La agitación no se aclara por la fuerza, se aclara por la seguridad y la estabilidad.
Con el tiempo notarás algo más sutil. Sentarte en la orilla no está separado del arroyo. La conciencia que observa está hecha de la misma vida que los pensamientos que pasan. No estás exiliado de tu mente, eres su hogar. La orilla y el agua son un mismo movimiento. En ese reconocimiento llega la humildad. No te felicitas por despejar el agua. Te maravillas de que la claridad sea lo que el agua sabe hacer. Así que la próxima vez que tu mente se sienta como ese arroyo removido, hojas de rencor girando, sedimento de preocupación volviéndolo todo marrón, recuerda la tarde en el bosque. Recuerda el calor, el polvo, las libélulas, la instrucción que sonó inútil hasta que funcionó. Siéntate, no toques, no luches, observa. Deja que la respiración entre y salga como la ola más pequeña. Siente el cuerpo como la orilla. Y cuando notes el impulso de arreglar, sonríele con suavidad, como sonreirías a un niño que por fin está listo para descansar. La verdadera meditación no es exprimir tu mente hasta que quede en silencio. Es el arte de transferir. Cambiar tu asiento de la corriente inquieta a la orilla del río de la conciencia. Desde allí, la mente te mostrará su propia claridad. Desde allí podrás sacar un cuenco de agua que sea apto para beber y llevarlo con gracia a lo que el día te pida.